Vale, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto módulo dentro del taller de liderazgo y emprendimiento que organizamos desde Emigrados y Emigradas sin Fronteras en la ciudad de Bilbao. Voy a pasar a compartir una presentación. Como veis en pantalla, el título del taller es Liderazgo y Emprendimiento. Hemos visto ya los 3 módulos anteriores sobre emprendimiento, empoderamiento y liderazgo, emprendimiento y habilidades del emprendedor y la emprendedora y estrategia de negocio. Hoy damos paso al módulo de nuevas economías, cuarto sector y banca ética. Y lo hacemos desde Emigrados y Emigradas sin Fronteras. Mi nombre es Beatriz Velilla, bienvenidos y bienvenidas todos. Este taller tendrá lugar hasta el día 30 de diciembre, el próximo lunes creo que es, donde daremos, bueno, el miércoles tendremos la quinta sesión sobre internacionalización y economía feminista y el día 30 de diciembre daremos paso al último de los módulos que versará sobre recursos para la persona emprendedora, tanto desde Europa, el Estado español y más centrados en Euskadi, donde actualmente nos encontramos. Como muchos y muchas de vosotros sabéis, Emigrados sin Fronteras es una organización que nació en 2008 y que las principales líneas de trabajo de esta organización son los derechos humanos, el empoderamiento de la mujer, la gestión de la diversidad y la comunicación social. Tenemos acciones en Vizcaya, en Álava y Guipúzcoa y también fuera del territorio español en Irak, Perú y Colombia, de momento. Bien, en este módulo de nuevas economías, cuarto sector y banca ética, vamos a hablar de nuevas economías, economía social, cuarto sector con sus pilares y características y la banca ética. Vale, me gustaría comentar una cita de Eduardo Galeano que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Esta es un poco la filosofía que se encuentra detrás de la economía social. Muchas veces antes de emprender o durante el emprendimiento o incluso después de haber fracasado algún proyecto, em, decimos, ¿por qué? ¿Cómo soy tan iluso, ilusa de creer que puedo cambiar las cosas? Pues sí, porque si somos mucha gente pequeña la que caminamos en la misma línea y buscamos un mundo más sostenible y un mundo mejor, pues yo también soy de la idea de que podemos lograr grandes cosas. Luego, si da tiempo, os pondré un pequeño vídeo de resolución de conflictos que puse en el módulo pasado, que es muy cortito y muy ilustrador, sobre cómo a veces nuestros objetivos, tanto personales como empresariales, no tienen por qué ser incompatibles los de unos con los de otros. Vale. Pasamos a ver el tema de nuevas economías. Ban Ki-moon, el antiguo secretario de la ONU, decía: la erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los principales desafíos de nuestro tiempo. Antonio Guterres considera a la acción climática ya no solo como una necesidad, ¿no?, sino como una oportunidad para lograr un futuro pacífico y sostenible en un planeta saludable. Entonces, en la sociedad actual, en cuanto a las nuevas economías y a la hora de gestar nuevos proyectos, se nos plantean grandes desafíos que se agrupan en 3: pobreza, desigualdad y exclusión social. Es en este contexto, en un mundo donde la pobreza afecta a la gran mayoría de las personas, donde surge la idea del bien común. Esto ocurrió en 2010 y desde entonces esta idea, esta filosofía se propaga en más de 30 países.
se considera el bien común como otra manera de practicar la economía, de forma que se ponga fin a la contradicción que ha existido durante mucho tiempo entre lo económico y lo social. Bien, en la misma línea está la cita: queremos devolver el factor humano a la economía y crear un sistema que fomente la responsabilidad, la honestidad, la generosidad y la solidaridad. Estos principios que a veces parecen incompatibles con lo económico, no lo son, no tienen por qué serlo. Así, Federico Mayor Zaragoza dice que lo que estamos haciendo hoy día en el mundo es un genocidio cotidiano, un genocidio todos los días, porque todos los días mueren, fijaros, muerte por hambre cada día entre 20.000 y 40.000 personas. Muchos niños y niñas entre 1 y 5 años de edad. Y sin embargo, se están invirtiendo en armamento y gastos militares la barbaridad de 3.000 millones de dólares. Mayor Zaragoza considera esta situación, como muchos de nosotros, como inaceptable. Bien, aquí se nos plantea la necesidad de garantizar un modelo de crecimiento que sea un crecimiento económico sostenible y sostenido en el tiempo y solidario, al mismo tiempo que creamos nuevas economías más democráticas y, sobre todo, más orientadas a las personas en lugar de a los mercados. Bien, la idea de bien común parte del economista Christian Felber. Se llama también economía solidaria o tercer sector, y es algo que se encuentra a caballo entre el sector privado, con fines de lucro, y el sector público. Engloba tanto cooperativas como algunas sociedades laborales, mutualidades, organizaciones no gubernamentales y otra diversidad de organizaciones que en principio no tienen ánimo de lucro, aunque luego veremos que no es incompatible con los fines lucrativos. La primera aparición de este concepto de economía social se debe a Stuart Mill y Leon Walras, que hablan de la economía social cuando quieren afrontar los problemas sociales que se derivan de la revolución industrial. Bueno, diferentes autores han tratado la economía social desde distintas concepciones. Además de Walras, merece la pena estudiar el socialismo utópico francés o Ramón de la Sagra, von Wieser, Gunnar Myrdal. Y nos encontramos con un marco normativo que, aunque vemos que hay una legalidad que afecta a toda la Unión Europea y que cada país dentro o fuera de la Unión Europea tiene también su legislación específica, por centrarnos ahora en el Estado español, el marco de referencia normativo sería la Ley 5/2011 de 21 de marzo de la economía social, que se actualizó también en 2015, hace solo 5 años. En esta ley se entiende por economía social el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado, en el tradicionalmente llamado primer sector, llevan a cabo aquellas entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general, económico o social de la generalidad de la sociedad o ambos. Bien, en España tenemos un organismo que aglutina la economía social que se conoce como CEPES, Confederación Empresarial Española Empresarial de la Economía Social. ¿Cuáles son los principios que sustentan la economía social? Bueno, como ya lo he dicho, la primacía de las personas sobre el capital, o el fin social sobre el fin económico, la aplicación de los resultados que se obtengan de la actividad económica al objeto social de la entidad, de la empresa, el compromiso con el desarrollo local. Es verdad que muchas veces lo que se sugiere desde el ámbito económico y social es que se piense globalmente, pero que se actúe localmente. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Veremos el próximo módulo de este taller, que versará sobre economía feminista.
la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. Independencia también respecto a los poderes públicos, que luego veremos también que cada vez se están aproximando más los 3 y el 4 sector de la economía y que no hay por qué asociar empresa privada a fin económico y poder público o empresa pública a fin social, sino que esto puede ser compatible desde cualquier sector de la sociedad, público o privado. Bien, según Intermon Oxfam, los principios de la economía social sería, por una parte, respetar a las legislaciones vigentes, la transversalidad y la globalidad, la ética y la coherencia, la gestión permanente del impacto social, ¿no? Y cuando decimos social estamos incluyendo también medioambiental, y la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés. Bien, vamos a ver un vídeo cortito de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. ¿Sabes que otra economía es posible? ¿Sabes que otra forma de empleo es posible? ¿Existe una economía que genera ilusión en los jóvenes y esperanza en los mayores de 45? ¿Que esta otra economía en los últimos 8 años ha destruido un 6,5% menos de empleo que el resto? Estamos hablando de las empresas de economía social, de empresas donde la persona prima por encima del capital, que compaginan viabilidad, competitividad y eficacia con solidaridad, democracia e igualdad. Empresas ajenas a la especulación que redistribuyen la riqueza y que reinvierten sus beneficios fomentando el empleo. Desde 1992, su máximo representante en España es CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Una organización empresarial referente en el mundo que aglutina el 90% de todo el sector. Los 28 socios miembros que la integran representan a más de 44.000 empresas que generan más de 2 millones de empleos directos e indirectos. Con una facturación superior a los 150.000 millones de euros y un nivel de asociacionismo superior a los 16 millones de personas, dentro de la economía social encontramos cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, empresas sociales y asociaciones del sector de la discapacidad. Presentes en todos los sectores económicos y con empresas de todos los tamaños, muchas son además líderes en su sector a nivel autonómico, estatal, europeo o mundial. Sus valores, implicación y compromiso con las personas son el eje de este modelo empresarial que aporta a la sociedad un empleo estable y de calidad, compromiso con el territorio, innovación social y organizativa, desarrollo del espíritu emprendedor y solidaridad a través de la inclusión activa de todos los colectivos. Además, estos proyectos empresariales resuelven crisis sectoriales o territoriales gracias a su capacidad de reaccionar frente a los problemas de carácter social y empresarial. Un modelo ya reconocido y valorado por instituciones comunitarias e internacionales, gobiernos y poderes públicos de todos los continentes, gracias a su contribución a la vertebración y riqueza en todos los países, creando una economía más plural y diversa. Transparente, fiable, estable, competitiva y con valores. Es el modelo de empresa que demanda la sociedad. Es el momento de la economía social. Vale, pues un vídeo cortito, pero muy ilustrativo de lo que es la economía social, las personas antes que los mercados, ¿vale? Entonces, la máxima de la economía social es esa, es conseguir una eficiencia empresarial, un rendimiento económico, pero al mismo tiempo con una responsabilidad social. Vale.
Bien, ¿qué entidades habitualmente forman parte de la economía social? Fundamentalmente cooperativas, que como ya sabéis, ya que vimos el otro día, las formas jurídicas tienen una gestión democrática y tienen una participación económica de los propios socios cooperativistas. Por supuesto, tienen una estructura y funcionamiento democráticos y una adhesión voluntaria y abierta de los cooperativistas. Sociedades laborales. Vemos aquí que también que el capital social pertenece mayoritariamente a los socios y que se requiere un mínimo de 3. Esto el otro día di un enlace en el que podéis ver los requisitos de las distintas formas jurídicas con las distintas entidades que por lo menos existen en el Estado español. Las mutualidades, sociedades de personas que tampoco tienen ánimo de lucro, tienen también una estructura y una gestión democrática y generalmente hablamos de aseguradoras médicas dentro de las mutualidades de la seguridad social. Centros especiales de empleo muy asociados a las personas con discapacidad, que fijaros, nos exigen que sea mayor que el 70% de los empleados que tengan alguna discapacidad. Viabilidad económica más compromiso social. Empresas de inserción, lo mismo, también relacionado con la discapacidad o con las dificultades de aprendizaje, etcétera, pero en forma mercantil. O sea, no se trata de ONGs, se trata de organizaciones mercantiles, ¿vale? Con fin de lucro. Muchas veces en estas empresas los trabajadores en inserción se cuentan entre el 30 y el 60% del total de la plantilla y los resultados, los beneficios se invierten en la empresa, se reinvierten en un 80% del total. Las cofradías de pescadores, otra entidad que suele pertenecer a la economía social, aunque tampoco tengan ánimo de lucro, sí que se consideran parte de esta economía. Las asociaciones y fundaciones, por último. Veremos luego cómo hay muchas fundaciones asociadas a los negocios en base de la pirámide o el comercio justo. Bien, vamos a ver un pequeño vídeo sobre el movimiento global conocido como Empresas B. Es verdad, no se trata de un vídeo, sino simplemente el enlace a la página del movimiento global de las empresas B, ¿vale? En la que podéis consultar para cada una de vuestras empresas cuál es el impacto social y medioambiental que pudiera llegar a tener. También cuando hablamos de economía social, también habréis escuchado el término de economía azul, cuyo origen, este término lo acuñó Gunther Pauli, en el que bueno, por resumirlo, se trata de una economía en la que los diseños productivos imitan a la naturaleza. ¿Por qué se distingue de la tradicional llamada economía verde? Porque para muchos economistas la economía verde ha tenido tanta regulación, tanta legislación, que al final pues, el cumplir esos requisitos para ser considerado una economía, una empresa ecológica, una empresa que respete la economía verde, implicaba muchos costes, excesivos costes, y de ahí a proponer Gunther Pauli la economía azul. Bien, otro concepto que seguramente a muchos y muchas de vosotros os sonará es la economía circular. Va un poco en la misma línea. Trata la economía en la que se utilizan todos los recursos como si fueran nutrientes. Adriana Zacarías nos hace una ilustración muy breve sobre cómo en la economía circular lo que se hace es inspirarse en la naturaleza y qué ocurre en la naturaleza. En la naturaleza nada
se desperdicia, ¿no? Vamos a escuchar a esta mujer que es coordinadora regional de eficiencia de recursos en América Latina y Caribe de la ONU, ¿vale? De la Organización Nacional de Naciones Unidas. En los últimos tiempos hemos escuchado mucho a los expertos hablar en los pasillos de la ONU acerca de la economía circular y lo mucho que puede hacer por proteger el medio ambiente y ayudar en la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué es la economía circular? En Conversaciones en la ONU tenemos en esta ocasión a Adriana Zacarías, coordinadora de Eficiencia de Recursos para América Latina y el Caribe de la Agencia de la ONU para el Medio Ambiente. A ella le hemos pedido que nos explique qué es la economía circular y en qué se diferencia del modelo económico actual, con palabras que la gente de la calle podamos entender. Básicamente, la economía circular, si yo le explicara a alguien en la calle, sería decir que tenemos que aprender e inspirarnos de la naturaleza, en donde no existe el concepto de desperdicio. Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento para otro organismo. Un ejemplo, pensemos en el bosque. Las hojas de un árbol, ¿no? O un árbol caído se convierte en composta y se regenera y es tierra. Un animal muerto llega a otro, lo come. Entonces todo esto es un ciclo cerrado en lo que fluye. Entonces este concepto básicamente lo que quiere y lo que nos dice es que es necesario cambiar la forma en la que actualmente producimos y consumimos, la cual está basada en un sistema económico lineal. ¿Qué quiere decir? Es extracción, producción, consumo y desperdicio. Bien, simplemente lo que propone esta mujer y lo que proponen los economistas desde la economía circular es que no sigamos actuando de forma lineal, es decir, produciendo y desperdiciando, sino que proponen una reutilización de recursos. Si puedo, ahí. No sé si se ve bien. Bueno, esto lo podéis encontrar en la página web de la ONU, ¿no? Economía circular, y lo que se propone es simplemente actuar como en la naturaleza y sin generar desperdicios, es decir, reutilizando todos los residuos. Bien, ¿qué se entiende por cuarto sector y cuáles son sus características, antecedentes y pilares? Bien, el término cuarto sector surge cuando se ve que el sector público, el segundo sector, y el sector privado, el tradicional primer sector, no están respondiendo a las necesidades económicas y sociales con respecto al medio ambiente, ya las necesidades sociales como el combate contra la pobreza y la exclusión social, que hemos visto antes que es quizás el principal problema del mundo, ya no solo desde el punto de vista económico, sino también social. Este término lo acuña por primera vez Aspen Institute en el documento de Emerging Fourth Sector, y precisamente dice que ya no podemos hablar de esos tres modelos primarios dominantes, ¿no? Un primer sector, segundo sector y tercer sector, que como sabéis corresponde a las empresas sin ánimo de lucro, sino que surge un cuarto sector. ¿Por qué surge este cuarto sector? Porque las organizaciones llamadas for profit, es decir, con beneficios, con ánimo de lucro, se están acercando a los tradicionalmente atribuidos objetivos sociales a las ONGs. Y por otra parte, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales o tradicionalmente sin ánimo de lucro, también se están acercando a objetivos que tradicionalmente pertenecen a la empresa privada. Cuando confluyen esos dos tipos de empresas o de organizaciones, encontramos las llamadas entidades del cuarto sector.
Bien, Raúl Jaime Maestre considera que el cuarto sector está formado por unas organizaciones que se pueden considerar híbridas entre las tres anteriores y lo define diciendo que es aquel sector que surge de la interacción dinámica entre los tres sectores tradicionales, ¿vale? Acaba diciendo que es aquel espacio que pertenece a la ciudadanía, ¿no? Es bonito eso, es todavía dentro de lo económico queda un espacio reservado para los ciudadanos y ciudadanas que queremos emprender, ¿no? Como vosotros y vosotras que estáis asistiendo a este taller. ¿Cuáles son las premisas de este sector? Bien, la RSC, Responsabilidad Social Corporativa, luego veremos lo que es el emprendimiento social. Los negocios inclusivos en base de la pirámide se llaman así, luego veremos también lo que es. Y el comercio justo, que luego trataremos junto a la banca ética. Bien, os voy a poner, bueno, lo dejo para más tarde si da tiempo, es un pequeño vídeo de la Universidad Politécnica de Madrid en el que se habla precisamente de este cuarto sector. Lo podéis encontrar en www.udoe.es. Bien, Innovask, que es la Agencia Vasca de la Innovación, plantea varias narrativas habituales en este cuarto sector. Dice que por una parte están las narrativas de organizaciones sociales que sí que tienen cuenta de resultados, cuenta de beneficios. Por otra parte, las empresas tradicionales, o sea, con ánimo de lucro, pero con aspiraciones sociales. Y, por otro lado, entidades pertenecientes al ámbito público, pero que están más orientadas a las necesidades de las personas más que a las necesidades del capital o del mercado, ¿vale? Esto no es un concepto estanco, sino que es cambiante con el tiempo, dinámico y abordable desde distintas dimensiones o perspectivas. Vuelve a resumir la idea que teníamos antes de prácticas propias de los negocios, pero aplicadas a un propósito social. Bien, organizaciones que integran el cuarto sector. Las organizaciones traducidas como por beneficio, for benefits, que realmente no me gusta mucho esa traducción. Aquí sería organizaciones que llamamos, al menos aquí en España, se llaman entidades con ánimo de lucro, ¿vale? Entidades que sí persiguen la generación de beneficios, de una cuenta de resultados. Bien, que tengan misión social, que por lo tanto generen empleo, que como ya hemos dicho, una pyme, no tiene por qué ser una multinacional, puede ser una pequeña empresa, una pequeñísima empresa que cree empleo, pero muchas pequeñas empresas, ¿no? Muchas pequeñas personas, como decía Galeano, pueden generar ese cambio. El máximo beneficio para todos los grupos de interés y la reinversión de los beneficios en fines sociales. Bien, como veis en este pequeño cuadro va un poco en la línea de antes y dice cómo tanto las organizaciones con ánimo de lucro como las organizaciones sociales y del sector público, abajo lo veis en el gráfico, cómo tanto las unas como las otras convergen hacia el llamado cuarto sector. Otra forma de llamar a estas organizaciones que integran el cuarto sector es negocio social. Fijaros, hace años hubiera sido impensable esa conjugación, ¿no?, de esos dos términos, negocio y social. Tradicionalmente parece que la palabra negocio, la palabra rentabilidad económica se contradice con lo social. Pues no necesariamente. Tenemos aquí algún ejemplo de negocios sociales o también llamados negocios inclusivos. Tenéis los documentos de Innovas, como he dicho, Agencia Vasca de la Innovación, que son maravillosos. Y además súper documentados, hay detrás una investigación importantísima. Uno de esos documentos se llama El cuarto sector en Euskadi y a quien le interese profundizar puede hacerlo.
Bien, ¿cuáles son, según el Aspen Institute, las características del cuarto sector? Bueno, hemos dicho propósito social, métodos empresariales, propiedad inclusiva entre los grupos de interés, compensación justa, retornos razonables, responsabilidad social y medioambiental, que ya lo decíamos, transparencia y recursos asignados a los propósitos sociales. Es decir, si se disuelve una empresa del cuarto sector, esos beneficios siguen teniendo que ir necesariamente a lo social, no se distribuyen entre los socios. Origen del cuarto sector según Innovask, las universidades y los think tanks, que pueden ser como laboratorios de ideas norteamericanos y británicos. Otros conceptos afines al llamado cuarto sector, bueno, pues las organizaciones no lucrativas, aunque ya hemos dicho que eso no es exhaustivo, sino que hay organizaciones lucrativas con fines sociales que pertenecen al cuarto sector, la economía social, el emprendimiento o las empresas llamadas sociales, la economía solidaria y la RSC, o responsabilidad social corporativa o empresarial. Bien, para Raúl Jaime Maestre, que ya he citado anteriormente, el antecedente principal del cuarto sector es precisamente el tercer sector, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales tradicionales sin ánimo de lucro. Para Peirce lo llama el tercer sistema. Los principios, como ya hemos comentado alguno de ellos, colaboración, autoayuda, mutualismo y a la vez que se maximiza beneficios. Bien, tenéis un diagrama de Peirce muy interesante disponible en la red con los tres sistemas de la economía y cómo funcionan concéntricamente. Innovask considera el cuarto sector como integrador de organizaciones híbridas del sector público, del mercado y del tercer sector. ¿Cuáles son los pilares principales del cuarto sector? Bien, la que ya he nombrado, RSC, responsabilidad social, corporativa o empresarial, emprendimiento social. En algunos sitios se conoce como emprendizaje social, los llamados negocios inclusivos en la base de la pirámide y el llamado comercio justo. Bien, ¿qué es la responsabilidad social corporativa o empresarial? Bien, esto surge directamente en el primer sector, es decir, en el sector lucrativo. Y surge cuando empresarios o empresarias ven que no les basta con eso, que eso no puede ser suficiente, tener una rentabilidad económica y que es necesario ir más allá y preocuparse por lo social. Los antecedentes se encuentran en el siglo XIX con el cooperativismo y asociacionismo. Bien, en los años 20 del siglo XX se empieza también a acuñar este término, ¿no? RSC o RSE, que va hasta los años 50 y 60 en USA, cuando lo que hacen es referirlo tanto a la interrelación de la empresa por un lado y la sociedad por el otro. En Europa no se acuña este término hasta los años 90 del siglo XX, gracias a la Comisión Europea. Innovask define la RSC como la contribución activa y voluntaria a la mejora social, a la mejora económica y medioambiental por parte de las empresas con el objetivo de mejorar su situación competitiva, vemos ahí el beneficio, ¿no? Y valorativa y su valor añadido. Es decir, no basta con que la empresa sea competitiva económicamente, sino que también tiene que generar un valor, además de económico, social. ¿Dónde encontramos esa responsabilidad social corporativa? Bueno, cada vez más en todas las organizaciones, ¿no? Pero tradicionalmente en organizaciones públicas, tanto estatales como europeas e internacionales, empresas, sindicatos, organizaciones ciudadanas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones como las universidades
y en general en el conjunto de la ciudadanía. Hay varias normas, varios estándares como el Social Accountability Standard 8000 y la norma SGE de forética que pueden orientaros a la hora de saber si vuestra empresa está cumpliendo los estándares oficiales de responsabilidad social corporativa. Para Innovask, las estrategias de actuación en materia de RSC son fundamentalmente fomentar el intercambio de las experiencias y de las buenas prácticas, promover el desarrollo de las capacidades de gestión en este ámbito de la responsabilidad social, fomentar la aplicación de la responsabilidad social entre las pequeñas y medianas empresas y todo de una forma transparente y con la aplicación de instrumentos de responsabilidad social. Al mismo tiempo, proponen crear un foro multilateral tanto a nivel europeo como mundial. Como veis, el emprendimiento social sería la conjunción de propósito social, por un lado, orientación al mercado, como hemos dicho, prácticas empresariales tradicionales con beneficio, por otro, abajo, el círculo de abajo, y por otro lado, innovación. Es decir, cuando hablamos de emprendimiento social, estamos hablando también de innovación. Creación de valor, innovación y, como decíamos el otro día, reconocimiento de nuevas oportunidades. ¿Qué era un emprendedor, una emprendedora? ¿Qué sois vosotros y vosotras? Sois personas que tenéis esa capacidad y esa formación que os van a llevar a ver oportunidades donde otras personas no sabrían verlas. Bien, la Fundación Ashoka os recomiendo explorar su página web. Es muy interesante en este sentido, como ejemplo de emprendimiento social, y habla de los change makers. Fijaros qué bonito, ¿no? Hacedores del cambio, emprendedores y emprendedoras que poquito a poquito y unos pocos y luego otros pocos y otros pocos, como decía Galeano, consiguen ese cambio del que estamos hablando. Bien, según Innovax, ¿cuáles son esos aspectos del emprendimiento social? Personas individuales, visionarias, fijaros, va en la misma línea, pragmáticas y líderes. Veíamos el otro día en el antiguo, hace 2 talleres, las características de los líderes, del líder social, del líder emprendedor. Busca soluciones innovadoras a los problemas. Veíamos antes, no tiene por qué ser crear un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva idea, no. Puede ser sobre un producto ya existente, innovar haciéndolo de otra manera, dando solución a esa necesidad, pero de una manera que antes no se había hecho, ¿no? Importancia de la replicabilidad, y esto se puede dar en cualquier sector y bajo cualquier forma organizativa. Bien, rasgos característicos, otros rasgos, es original, es novedoso, hemos visto innovación, sobre todo intangibles y muchas veces aplicación de la innovación de forma transversal. Es escalable, se puede replicar, transferible y reproducible. Y el emprendimiento y la innovación social están orientados a resolver problemas sociales y son aceptados por la ciudadanía. Aquí tenéis varios ejemplos de emprendimiento e innovación social con organizaciones que muchos y muchas de vosotros conocéis, pero vamos que son múltiples. Aquí hay varios ejemplos, pero podríamos encontrar muchos más, ¿no? Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué es una organización de emprendimiento social innovadora en cuanto a su organización? Bueno, pues porque vincula profesionales con la cooperación internacional, como muchas otras, ¿no? El otro día hablábamos con Víctor Torres de Emigrados Sin Fronteras aquí en Bilbao, ¿no? Cómo
vamos en la misma línea que otras organizaciones quizás más grandes, más conocidas, pero que las pequeñas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas también estamos creando mucho empleo, quizás mucho más que las grandes empresas, y trabajando a nivel más cercano y más local, ¿no? En la medida siempre de nuestras posibilidades, pero consiguiendo ser change makers, como decíamos antes, hacedores de cambio. Los bancos del tiempo, ahora os voy a poner un pequeño vídeo ilustrando qué es eso del banco del tiempo y por qué es algo innovador. Veremos también el Banco Grameen, lo citaremos como un ejemplo de banca ética. El Banco Grameen se caracterizó por su uso de microcréditos, ¿no? En India, en Bangladesh, creo. Comercio justo, veremos también lo que es. Ejemplos de comercio justo tenemos aquí en la tercera columna, Fairtrade y Body Shop. O ejemplo de organizaciones innovadoras en cuanto a medio ambiente, el grupo Emaús o SEQUEM. Experiencias metodológicas innovadoras, o sea, innovadoras en cuanto a su aplicación de metodología innovadora. Por ejemplo, la experiencia de Porto Alegre con presupuestos participativos. Bien, os voy a poner el pequeño vídeo que os he dicho antes, muy ilustrativo sobre lo que es el Banco del Tiempo, que seguro que muchos y muchas de vosotros sabéis lo que es. Pero cómo una idea tan básica está al origen de la innovación social, ¿no? Dura un minutito. Hola, bienvenido. Hoy tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no cobras un favor que haces a tu familia o a un amigo? La respuesta es muy sencilla. Porque confías en ellos y sabes que allí estarán cuando los necesites. Ahora intenta pensar en algo mejor. Un mundo donde para contar con alguien no necesitas el dinero ni la disponibilidad de gente conocida. Solo hace falta un sistema para medir la ayuda que nos prestamos los unos a los otros. ¿Cómo se puede realizar un sueño como este? Con el Banco del Tiempo, donde tu saldo no se mide en dinero, sino en las horas que inviertas en los demás y que podrás gastar en servicios para ti. Por primera vez, no tendrás que preocuparte por el precio, porque los servicios tienen siempre el mismo valor, el tiempo invertido en su realización. Ofrece aquello que te apetezca aportar y demanda aquello que necesites. Inscríbete al Banco del Tiempo, el nuevo sistema de ayuda mutua sin precio en la etiqueta. ¿Cuáles son los criterios sociales y económicos de las empresas sociales? ¿Veis? Por un lado, criterios económicos como la producción continua de bienes y servicios, la autonomía, es decir, no depender de una financiación externa, ¿no? El riesgo económico, eso que está a la base de cualquier emprendedor, ¿no? El riesgo. Y la existencia de trabajo remunerado. Entre los criterios sociales, tradicionalmente sociales, el beneficio a la comunidad, el hecho de que sean iniciativas que surgen desde la ciudadanía, el no estar basados en el capital, decíamos, sino en las personas, la naturaleza participativa y el límite al reparto de beneficios. Vemos aquí este gráfico, cómo nos sitúa las empresas sociales en la intersección, en la parte común entre esos dos círculos. ¿Vale? Por un lado, cooperativas o asociaciones, ¿vale? Y por otro lado, las organizaciones sociales.
Vale, ahí cuando pone cooperativas de trabajadores, se está refiriendo, yo creo que tenemos que entenderlo como empresas privadas, ¿no? Tradicionalmente privadas, tradicionalmente con ánimo de lucro y cómo confluyen con las de non-profit, ¿vale? Las de sin ánimo de lucro, y en esa parte intermedia es donde encontramos las empresas sociales cumpliendo ambos objetivos económicos y sociales. Vale, el otro día decíamos, ¿no?, que era innovar. Bien, innovar también es buscar adaptarse a la sociedad actual con nuevas formas, ya sean nuevos productos, nuevas formas de aplicar técnicas metodológicas, nuevos recursos, nuevas estructuras organizativas, etcétera, ¿no? Y cómo muchas veces el cambio social implicaba adaptarse, o sea, de forma innovadora a ese cambio permanente que estamos sufriendo, ¿no? Y que estamos experimentando quizás más ahora que nunca, más en 2020 que nunca con esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Nos dice aquí sobre cambio permanente cómo la incorporación del aprendizaje permitirá reforzar el liderazgo. El otro día veíamos cómo ser líder implicaba precisamente innovar y cómo Einstein citaba, si seguimos haciendo lo mismo, conseguiremos los mismos resultados. No sé si alguno estuvo hace 2 módulos, decíamos, ¿se puede unir 9 puntos con 5 rectas? Sí, ¿no? Lo vemos ahí, es muy sencillo, es relativamente sencillo. ¿Veis? Las 5 rectas que unen los 9 puntos. Y cómo solo a través de la innovación podemos plantearnos metas más ambiciosas. Fijaros, aquí hemos unido los mismos 9 puntos, pero con 4 rectas en lugar de 5, es decir, usando menos recursos, ¿vale? La economía, como sabéis, es la ciencia de la escasez. Podemos hacer eso mismo usando menos recursos. Y fijaros la metáfora también, ¿no? Llevando más lejos esas líneas, ¿no? Como teniendo un mayor impacto social, mayor respeto medioambiental, ¿por qué no mayores ingresos económicos, ¿no? Mayores beneficios? ¿Cómo podemos hacer lo mismo pero de otra manera? Bien, otro de los pilares del cuarto sector hemos visto que se llamaba negocios en base de la pirámide. No sé si os sonará este concepto. Este concepto tiene su origen en 1999, cuando Prahalad de la Universidad de Michigan y Hart de la Universidad de Cornell publicaron precisamente las estrategias de este tipo de negocios, ¿no? Negocios de bottom of the pyramid, de la base de la pirámide. ¿Cómo denominaron a esos negocios que ellos veían que eran necesarios precisamente para combatir la pobreza, ¿no? ¿Dónde surgieron ese tipo de negocios? Precisamente, por ejemplo, en India, en zonas más desfavorecidas, donde vieron que había nichos de mercado para dar unas respuestas sociales entre población que tradicionalmente había sido olvidada por las empresas privadas, ¿no? Las empresas con ánimo de lucro nunca se habían fijado en esa población mayoritaria del mundo que está sumida en la pobreza, ¿no? No sé si veíamos el otro día de los 7.000 millones del mundo, la barbaridad de 4.000 millones vivían con menos de $4 al día. Bien, muy relacionado con este tipo de negocios de la pirámide está la obsolescencia programada. ¿Qué es esto? Estos son los productos que se han programado para morir, es decir, para tener una vida útil limitada. Muchas veces hemos adquirido productos y nos hemos preguntado cómo es posible que ya no funcione, cómo es posible que
se me estropee justo cuando caduca la garantía, por ejemplo. ¿Cómo es posible? Bueno, pues tristemente hay muchas empresas detrás interesadas en que ese producto se estropee en ese momento preciso, ¿no? En ese momento preciso es una obsolescencia programada. ¿Y cómo afecta esto a la generación de recursos? Fijaros, vamos a poner un pequeño vídeo en el que se ilustra de una forma cómica la tragedia sobre la obsolescencia programada. Y la generación de residuos, perdón. Vale, no era este, era el vídeo también de Steve Katz, pero sabéis que tiene varios vídeos en este sentido. Está muy relacionado, ¿no? La obsolescencia programada y la generación continua de recursos en lugar de residuos, en lugar de utilizarlos como se utilizan en la naturaleza, ¿no? Para crear compost, para lo que sea, pero no llenar el mundo, ¿no? de basura, que es lo que estamos haciendo desde muchas empresas. Bien, veíamos también que estos negocios en la base de la pirámide nos llevaban a empresas que habían visto la barbaridad de pobreza que se generaba y de residuos que se generaban y que se quedaban ahí, ¿no? En cuanto el hombre pisaba ese lugar, empezaban a deteriorarse todo lo social, ¿no? Hay países, fijaros esta afirmación, hay países como China y Nigeria que tienen vertederos internacionales en los cuales en 2010 podíamos encontrar, fijaros, hasta 40 millones de toneladas de los residuos que no cuentan con tratamiento adecuado para su correcta eliminación. Es decir, que aunque muchos de esos negocios dicen que hacen un tratamiento ecológico de los residuos, esto se vio que no era así, ¿no? Bien, todo esto hizo que surgieran certificaciones y normativa internacional para que las empresas fabriquen sin obsolescencia programada. ¿Cuáles son los retos? Los retos son mayor contención en las dosificaciones de productos, funcionamiento de equipos con restricciones de electricidad y por lo tanto ahorro en consumo y reutilización del producto para alargar su vida útil. Desde todos los lados se propugna la necesidad de un cambio de paradigma de los negocios hacia precisamente ese desarrollo sostenible. Vamos a acabar este módulo de hoy mencionando el comercio justo y la banca ética. Bien, el comercio justo tradicionalmente
bueno, lleva ya 20 años, más de 20 años en España al menos, y tradicionalmente se asocia a los productos alimentarios, pero no únicamente productos alimentarios, hay cada vez más tiendas de comercio justo. La base de ese comercio justo es el aunar a los productores y los consumidores. Es decir, que nosotros, consumidores fundamentalmente en países ricos, que consumimos productos que fabrican productores en países en vías de desarrollo, que desde aquí nosotros podamos garantizar y asegurar que esos productos que consumimos están cumpliendo ciertas reglamentaciones y no se están produciendo abusos como por ejemplo la mano de obra infantil, o se está teniendo situaciones igualitarias en cuanto a nivel de sueldo entre hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Vamos a ver un pequeño vídeo de SETEM, su campaña de ropa limpia. Y ya con esto y la banca ética acabaríamos el módulo de hoy. Bien, como aquí desde el primer mundo tenemos también responsabilidad en ese sentido, ¿no? Bien, y para acabar, hago mención a la banca ética, ¿no? Una banca también llamada banca social o banca alternativa, que tuvo su origen con el Grameen Bank de microcréditos, y ahora, por ejemplo, en España encontramos el Banco Triodos Bank, ¿no? Que trata de apoyar iniciativas y empresas que contribuyen precisamente a mejorar la calidad de vida de las personas y que respetan el medio ambiente. ¿Cuáles son las características de esa banca ética? La identificación de sectores sostenibles en los que apoyar el desarrollo y consolidar a las empresas y a sus productos innovadores, la selección de iniciativas de la economía real pero que aportan un valor social o medioambiental o cultural, y la garantía de que cada proyecto corresponde a lo invertido en él, y la financiación de actividades o de proyectos que están claramente identificados dentro de cada organización, y además el propio Triodos Bank, por ejemplo, en este caso, o el banco del que se trate, la banca ética de que se trate, se supervisa a esa empresa a la que ha concedido el crédito o a la que está financiando, para asegurarse de que se realiza de forma adecuada esos préstamos concedidos, ¿no? De que esos préstamos que ha concedido esta entidad van a buen puerto y responden a los fines para los que se ha concedido. Los ámbitos más habituales, pero no únicos, son la conservación de la naturaleza, el sector social y el sector cultural. Bien, y con esto habría acabado mi intervención. Voy a simplemente recordar a las personas que nos estáis escuchando que el miércoles, pasado mañana, trataremos el penúltimo de estos módulos de Emigrados sin Fronteras desde Bilbao, que llevará por título
emprendimiento, internacionalización y economía feminista. Y el día 30, vaya, se me ha ido de la pantalla. Bueno, y el día 30 tendrá lugar el último de los módulos recordando los recursos para la persona emprendedora, tanto recursos generales que podéis encontrar a nivel europeo o incluso a nivel mundial, pero centrándonos básicamente en Euskadi, en el País Vasco, desde donde emitimos este taller de liderazgo y emprendimiento. Agradeceros a todos y a todas el habernos escuchado durante esta horita larga que llevamos hoy aquí y nada, citaros para dentro de 2 días para continuar con estos talleres. Gracias a todos y a todas.